Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta reunión virtual. Gracias a los oradores que han aceptado la invitación para este evento y se han tomado el rato de estar con nosotros para hablar un rato del COVID y sus impactos sobre los sectores productivos en Argentina. No necesito presentarlos. A Roberto Bizán, Diego Coats y Fernando Navaja son expertos conocidos por todos ustedes, profesores de la facultad desde hace mucho tiempo, así que es un lujo y un placer estar que estén con nosotros. Lo vamos a organizar así esto. Vamos a dar primero una ronda de tres intervenciones de cada uno de ellos, 10 minutos, y luego una segunda ronda de otros 10 minutos, donde pueden complementar la intervención inicial o responder a los que exponen a los otros oradores. Y luego va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas, por favor, las pueden hacer o por el chat de aquí, del Zoom, o también por Instagram o YouTube, donde también pueden seguir esta conferencia. No tengo cámara prendida porque mi notebook, el driver tiene algún problema, así que no puedo entrar con cámara, pero igual no se pierde mucho. Así que, sin más, creo que les podemos dar la palabra a Roberto Bizán, agradeciéndole de vuelta tanto a los participantes como a los asistentes, y le damos la palabra a Roberto para que arranque haciendo foco en el impacto del COVID sobre el sector agropecuario, ¿no? Así que Roberto, 10 minutos iniciales. Yo te aviso en todo caso por el chat que tenemos aparte por cuando te quede un minuto. No voy a ser demasiado, no quiero ser un policía demasiado malo, pero si todos hablamos 10 minutos, digamos, va a haber más tiempo para preguntas y respuestas, que creo que también va a ser muy interesante. Gracias, Roberto. Gracias por la invitación. El impacto del coronavirus sobre el campo. La verdad que hay que tener un par de tips previos para entender lo que está pasando. Primer tip es que esto es un parate total, pero la naturaleza no para. Entonces hay ciclos de producción biológico que ya venían encaminados y que son de distinta duración. Digo, la cosecha gruesa ya estaba sembrada, todos los cultivos perennes ya están instalados, con lo cual ahí no queda otra que seguir la producción. Segunda cosa, no nos olvidemos que se trata del 80% aproximadamente, según los datos del censo, de toda la cosecha gruesa se levanta con contratistas. Ni qué pensar de lo que es olivos, la vendimia y ahora lo que va a entrar de peras y manzanas. Y eso implica un movimiento de gente fenomenal. Para tener idea de la magnitud del desafío, hay que levantar alrededor de 100 millones de toneladas en un radio de 600 kilómetros en el lapso de 3 meses a 4 meses, y pasarlo a industrialización o al puerto. Ese es el desafío que tiene el sector. Y no hay que olvidarse de ese tipo de cuestiones. Y la última cuestión es que el sector ya venía con un set de precios dados para tener en la cabeza: $3.30 las hojas, $60 el petróleo. Cotización 9 de diciembre. ¿Qué pasó a partir de allí? El 9 de diciembre China cierra los puertos y ahí apareció el primer cisne negro. Unos 40 días después aparece el segundo cisne negro, que es el impacto que tiene sobre Europa y sobre Estados Unidos, y el tercer cisne negro que aparece es que el petróleo se derrumba de 60 a 20,
Fernando después va a hablar seguramente sobre eso, lo cual tiene un impacto por 3 vías, porque es un insumo básico para el agro, porque el agro es un gran consumidor de herbicidas, fertilizantes de base petróleo, y porque además la cartera del maíz y de la soja, en términos de negocio, está muy atado al precio de los biocombustibles. Y si eso fuera poco, la bandada de cisne negro que llegó con una bajante del río Paraná, que implica que se ralentizaron todas las cargas de cereales del complejo básicamente de Rosario, de Timbués hasta San Pedro. O sea, cuasi la tormenta perfecta desde el punto de vista. Entonces, sobre esa base, lo que se instala el 12 de marzo, el último día de Expo Agro, se cierra el export y queda abierto únicamente para producciones agroalimentarias. Pero, dada la conformación que tienen las producciones agroalimentarias, esto implica transporte, implica abastecimiento de distintos insumos, y es muy complejo porque no es un bloque de la materia insumo-producto separada, sino que está interrelacionada con el resto, lo cual ralentizó tremendamente todo lo que es el procedimiento. Ahora, estado de situación. Se preveía 140 millones de toneladas, de los cuales 110 se levantarían ahora, que era la cosecha gruesa, y eso es crucial para la gente de economía, porque ahí están los dólares que van a entrar o que están entrando, y hay que embarcar esa mercadería, la mayoría de la cual ya estaba calzada y vendida. ¿Qué se está observando? Que por factores climáticos va a haber alguna baja en soja, posiblemente no va a haber 51, sino 49 millones de toneladas. Maíz, los rendimientos siguen siendo muy buenos, no va a haber mayores problemas, pero se va a ralentizar todo lo que es la cosecha del transporte, con todos los problemas de cada pueblo quiere que el camión no pase por el pueblo, el intendente de donde está el puerto no quiere que el puerto de China baje, el barco de China baje, todo ese tipo de minucias. Hay al día de la fecha unos 30 municipios que están cerrados, eso del federalismo tiene sus vueltas en Argentina, pero son situaciones, si queremos, menores. Yo diría que el mundo de cereales en general viene caminando relativamente bien, dado que China, que está en pelea, Xi Jinping y Trump hicieron el acuerdo en 2 escalones, entró la primer parte del acuerdo, y China está empezando a volver al sistema de compra de oleaginosa. Como Estados Unidos tiene serios problemas de abastecimiento y Brasil tiene una super cosecha ya vendida, Argentina ahí tiene una posibilidad interesante de reposicionarse. Eso no quiere decir que valgan los 3.30 que habíamos hablado, 3.60, perdón, que habíamos hablado de origen, sino que la cotización está en torno de algo así como 305, 310. O sea, hay una caída de precio, no la que tiene petróleo, pero caída de precio fija. Tema maíz es más complicado porque el precio se cayó del todo. Estados Unidos destina 40% del maíz a etanol. El etanol va atado al precio del combustible, del barril de petróleo. Prácticamente se paralizaron, con lo cual el impacto negativo que tenemos allí es sobre biocombustibles en Argentina. Y ahí hay mucha atención respecto al corte. Ya las plantas, prácticamente las grandes etanoleras, están paradas. O sea, tengo un problema de biocombustible severo. Está el problema de carne. Carne era la gran nena bonita, carne bovina, con destino China. Los barcos los agarró a mitad camino. Algunos se redirigieron a Hong Kong, otros se redirigieron dando vuelta y otros terminaron desembarcándose mucho más tarde. Cuando volvían o se empezó a abrir el mercado chino, cosa que ocurrió hace unos 10, 15 días atrás, no quiere decir que estén comprando, quiere decir que abrieron el mercado y empezaron a pedir cotizaciones. Lo que antes eran 6.000, 6.200 dólares por tonelada, ahora son 4.500. Entendámonos cómo es la regla del juego. Pero carnes tiene ahí el otro problema, que cuando va a Europa y Europa entra en cuarentena mucho más tarde con todos los problemas, los cortes premium prácticamente no tienen mercado. O sea, tenemos por un lado una producción cárnica que internamente estaba en ascenso y se encuentra ahora sin demanda. Otro problema sustantivo apareció con las hortalizas, y eso es más problema mercado interno. ¿Por qué? Porque las hortalizas generalmente tienen, depende de qué hortaliza, pero un circuito corto. Un par de meses se abastecen de una localización, otro par de meses vienen de otra localización y se hacen los juegos de fletes y contrafletes. Y eso sufrió enormemente y está sufriendo enormemente porque parte de la hortaliza venía de Jujuy y de Salta.
y ahora viene de Berazategui. Y el mercado estaba armado con otra lógica, con lo cual usted tiene, por un lado, gente haciendo cola en la calle porque quiere abastecerse, sobreabastecerse, y del otro lado tiene severos problemas de abastecimiento de corto plazo en términos de lo que es la cadena en sí. O sea que ahí tenemos otro drama no menor. Y el último problema complicado es el anteúltimo problema complicado que tenemos, es el tema de la logística y el transporte. Todos los embarques que se hacen de grano, que es donde está la salida exportadora tradicional, van básicamente a Rosario y después Quequén, pero los puertos de agua profunda están en Rosario para dos cosas: para traer soja del norte de Paraguay y de Bolivia, molerla en Argentina, y para sacar la soja molida de Argentina. Bueno, no llueve en el sur de Brasil, los barcos no pueden cargarse en su totalidad, entonces hay algo así como una pérdida de flete del orden del 15% que no se puede llegar a cargar. Eso está ralentizando y complicando tremendamente la logística de carga, con lo cual todo el sistema está como ralentizado pero vivo. Y por último, el último comentario en términos de impacto sobre lo que podríamos llamar la gente que labura en el campo, que es el coronavirus que no se ve. Nosotros estamos acostumbrados a razonar coronavirus Florencio Varela, pero hay todo un movimiento de gente del interior, de migraciones golondrinas y de trabajadores, de contratistas agropecuarios, que son otro drama particular, con todas las prevenciones de cuidado por un lado, todo el tema de quién controla ese tipo de cosas y qué pasa si aparecen casos de coronavirus en el campo, que implica el aislamiento del campo y de todos los campos cercanos. Ese es un escenario también posible de ocurrencia, esperemos que no ocurra, de manera masiva al menos, que está ralentizando el tema. Yo diría, para hacer una impresión final, la producción está andando de acuerdo a todas las restricciones que tienen, volcada más a mercado externo, algunos productos particulares con viento de cola, otros con viento de cola muy suave, otros productos directamente con una formidable recesión, como el caso de posiblemente maíz, y la gran incógnita es trigo. Digo, es la incógnita porque hay países oferentes a nivel internacional como Rusia, Ucrania, Canadá, que están pensando y han empezado a implementar restricciones a las exportaciones para cuidar al mercado interno. Y eso le abre a la Argentina una formidable oportunidad, pero hay que sembrarlo todavía, el maíz. Y la cadena de pagos del sistema agropecuario, que venía muy complicada, ahora está apilada de cheques, más complicado todavía. Entonces, las estimaciones ahí son, hay gente que dice que vamos a volver a repetir las buenas producciones del año anterior, y hay gente que dice que no vamos a repetir eso y que vamos a estar entre un 15 y un 20% por debajo. El tema macroeconómicamente no es menor, porque esos son dólares que se siembran, o se deberían estar sembrando ahora, y se cosecharían por allá por noviembre, diciembre, y entrarían en la etapa donde vamos a estar más ajustados de divisa en términos externos. Último comentario. El abastecimiento de toda la cadena agropecuaria soportó a mercado interno tranquilamente un sobreshock de demanda que en algunos casos llegó en las primeras 3 semanas de cuarentena a más del 35-40% por encima de la demanda habitual, y hubo leves deslizamientos de precio en algunos productos, pero en general se abasteció de manera aceptable, diría, a lo largo y a lo ancho del país, lo cual elimina el problema de corrida, de que la cola de consumo no tenga contraoferta válida del otro lado. Yo pararía acá y después, en todo caso, hacemos algunos comentarios sobre cómo se sale o qué perspectiva hay de salida. Gracias, Roberto. Muy disciplinado con el tiempo, además, felicitaciones. Si no me reta el jefe. Sí, acá por privado, Oscar Cetrángolo, quien estuvo fue uno de los expositores en el anterior seminario que hicimos, dice que vos hablas de cisnes negros, es una metáfora para los murciélagos. No sé, bueno, después lo profundizas. Le paso entonces la palabra a Diego Coats, quien nos va a hablar fundamentalmente de lo que está pasando con el sector industrial.
Así que bueno, Diego, gracias de vuelta y abrí tu micrófono y esperamos tu primera intervención. Bueno, Andrés, saludos a todos los colegas, alumnos y demás. Un placer estar acá, voy a intentar no excederme los 10 minutos. Andrés, si no me escuchas bien, vos me decís. 3-4 ideas. Bueno, ustedes saben que el sector industrial es muy heterogéneo, así que va a depender un poco la dinámica del sector de las políticas macroeconómicas y microeconómicas de respuesta a esta crisis que tenemos. Digo, 2-3 comentarios, que siempre lo digo, primero que hablo a nivel personal y no institucional, más allá de mi rol en la UIA. Segundo, que yo comparto cátedra además con el actual ministro de Producción, que tengo una relación excelente, y hace muchos años discutiendo temas académicos, y también con Paula Español, en el mismo curso. Entonces, digo, cuando uno habla de policy, de política macro y micro, siempre es más fácil hablar y decir que hacer. Siempre la gestión es difícil, y en una pandemia sin precedentes, una crisis sin precedentes, que es difícil planificar el corto, el mediano y el largo plazo. Claramente hay un montón grande, muchos de los temas que voy a charlar ahora tienen que ver con cuestiones de organización del sector público, del sector privado, y ustedes saben cómo las décadas que hay de complicación en la planificación del sector público, y es más complicado hacerlo en el marco de una pandemia. Ya me perdí 1 minuto 15 por hacer los protocolos. Voy a intentar entonces dejar 3 ideas cortas para los próximos 8 minutos y medio. La primera, el 25% de los sectores son los que están trabajando, y hay que tener políticas para que puedan seguir trabajando, incluso pensar cómo expandirlos, y ahí juega también en línea con lo que decía Roberto. Todo el sector de alimentos elaborados puede empezar, y fruto hortícola, y otros sectores de economías regionales pueden ocupar espacios del comercio exterior en Asia y en otras regiones del mundo, dada el desabastecimiento por parte de Europa. O sea, hay un potencial, ni hablar todo lo que tiene que ver con equipamiento médico, maquinaria y demás, que tiene que ver con la industria de la salud, que uno puede pensar un pool de políticas para que mejoren. Digo, hoy están más con problemas que para mejorar, pero ahí uno tiene un universo interesante de empresas dada la crisis de la pandemia. Después hay otro 25% de sectores que podrían reanudar su actividad, obviamente con protocolos de salud y con mucho cuidado, que es lo que hemos trabajado, toda la industria está trabajando. En realidad hay más experiencia por seguridad y higiene en la industria que en otros sectores. Estos sectores tienen que ver porque tienen demanda externa, aparte del sector automotriz, autopartista, toda la parte de insumos industriales que abastecen a Estados Unidos, China, y hablamos de aluminio, acero, parte de la metalmecánica, tubos, etc. Y dentro de este 25% de sectores, otros que están vinculados a los sectores esenciales, pero que son segundo anillo, por ejemplo, parte de la maquinaria, ¿no? Eso fue efectivamente por la extensión de la cuarentena lo que no se reanudó. El gran debate es cómo uno puede lentamente ir reanudando sus sectores para que el salvataje, entre comillas, o la ayuda, la asistencia para el otro 50% de la industria, que está más vinculado al comercio minorista y demás, que no está vendiendo y que va a tardar mucho tiempo a recuperarse, digo, y los sectores que mencionaba antes, sea menor, digo. Entonces, hay todo una muy interesante trabajo público-privado para ver cómo reanudar cumpliendo protocolos sin que se congestione el transporte público, etcétera, para que los problemas económicos en la industria no sean tan amplios, uno que tenga que asistir a menos sectores que a más sectores, ¿no? En la medida que esta cuarentena tan dura se extienda, y vienen, bueno, cómo sostener el empleo, digo, en un sector, a diferencia de por ahí la parte más del agro, bien intensivo en capital y en recursos naturales, el modelo REC que comentaba Roberto, o la energía, que es más intensivo en capital. La industria, estamos hablando de más o menos 1.100.000 empleos formales directos, y si uno toma lo indirecto, lo informal, estamos hablando de 1.700.000. Entonces, ¿cómo uno sostiene el empleo en un contexto donde las ventas han caído tanto? Yo diría que hay 2 grandes temas. Bueno, obviamente hay un tema de demanda que tiene que ver con la asistencia social y que se mantenga el consumo básico, pero después hay un tema macro, y ahí me sumo a lo que decía un poco Fernando, de cómo asiste a las empresas, cómo uno asiste a las empresas, ya les comento cómo, unas ideas que tenemos, sin generar un problema con la rista, digo, ¿no? Porque acá sigue habiendo tensión macroeconómica y todos los temas que ustedes conocen derivados de los últimos meses, cómo uno cuida la rista y tiene una tasa de interés funcional a lo que es la inflación y las expectativas de evaluación, y por otro lado, financieramente ayuda a las empresas. Y ahí, lamentablemente, en este esquema y en esta crisis que tenemos, no queda otra que la política pública y el rol del Banco Central y del Tesoro. Entonces, en esa línea, digo yo, para sostener al 50% del sector industrial que va a tener problemas por bastante tiempo, y ojalá que no sea el 75%, como decía antes, que sorprende la reanudación gradual de las actividades,
hay 3 como grandes ejes de política, se fue avanzando en algo, pero es clave, como decía antes, que se agilice y se automatice. Estamos hablando donde la asistencia en este contexto tiene que ser la regla y no la excepción. Uno cuando hace política pública, bueno, yo soy más de tradición estructuralista, desarrollista, entre comillas lo digo, si tienen un diálogo, están hermanados, uno tiende a pensar cuáles son las políticas sectoriales, en un contexto, y ahí cómo las planifica, cómo las diseña, cuál es el costo, cuál es el beneficio, cuál es el costo fiscal, cuáles son los precios, etc. Ahora, claramente, la asistencia tiene que ser la regla. Entonces, yo diría que hay 3 elementos. Primero, ayudar a las empresas a que puedan pagar salarios, ¿no? Salario remanente del esquema de suspensiones, no remunerativos, todo lo que tiene el mundo del trabajo, que después podemos charlar de que le interese, ¿no? Va a quedar una masa resultante después del acuerdo que haga cada sindicato con cada sector, y sobre esa masa salarial resultante hay que dar una asistencia. Se ha avanzado algo la semana pasada y la anterior, pero acá me gusta, yo creo acá desmitificar un poco algunos temas. Esta crisis no segmenta, afecta a todos por igual, y en el segmento formal, el empleo formal en la Argentina, lo generan el 70%, más empresas de más de 100 personas. Uno tiende a pensar que el empleo formal es de pymes, y las pymes son muy importantes a nivel micro, y a nivel desarrollo territorial, y a nivel empleo más informal, y todo lo que tiene que ver con la cuestión social. Ahora, cuando uno va al empleo formal privado, son, incluso en el comercio, las empresas de más de 100. Entonces, ¿cómo uno ayuda a empresas de más de 100 personas, o empresas que tienen 300, 400, 600 personas, a poder pagar salarios? Entonces, ahí hay un gran desafío desde el punto de vista, porque es asistencia del Tesoro, y cómo uno reparte un poco esa política. El segundo tiene que ver con el tema de financiamiento. Esta crisis, el financiamiento es clave, y yo creo que ahí, y lo venimos charlando entre varios que nos estamos a temas sectoriales, más allá de la banca en Argentina, nos falta acá un especialista de banca, pero hay una realidad: la banca en Argentina es muy, muy pequeña. Estamos hoy en niveles récord de lo pequeña que es, 1/3 es pública, 2/3 es privada. Ya su función de arbitraje es complicado, y pretender que la banca privada preste en este contexto, cuando hay riesgo crediticio, en el caso industrial, pero en el caso general de la economía, de un 50, 60, 70% de las empresas que no saben cuándo van a volver a facturar y a poder pagar, es muy difícil. Por eso acá la clave es que la banca tradicional le presta a las que están operando y que tienen problemas, ¿no? Y ahí puede aparecer parte del desarme del ELIX, puede aparecer bajar los encajes, como se hizo, pero eso la banca le va a prestar a las empresas que con problemas siguen produciendo. Para que no puede produciendo, no le van a prestar, porque del otro lado están los depósitos. Y encima hay que cuidar los depósitos con una tasa atractiva para que no haya brecha cambiaria. Es un esquema muy difícil el financiero. Entonces, para las empresas que no están operando, hay que asistirlas para el capital de trabajo, y para completar la ayuda para pagar salarios, digo, en una menor medida pagar salarios no debería ser con deuda, pero un remanente de esa masa salarial va a haber que se va a tener que completar con crédito, con tasas competitivas. Ahí tiene que aparecer las garantías del sector público, y no hay muchas magias. Digo, si uno ve a nivel países desarrollados, Italia, Alemania, Francia, están más o menos 30-40% de su PBI lo que están destinados a garantizar el crédito, ¿no? A poner garantías. Acá hay instrumentos como el FOGAR, el FONDEP, después podemos charlar, que es una forma, que era algo que ya tenía que estar en funcionamiento y en más de la medida de lo que se implementó, que son solamente todavía 30.000 millones de pesos, porque el nivel de apalancamiento va a ser menor, esas garantías. Y el segundo tema, que es para discutir después, tiene que ver con el Banco Central, ¿no? Que el Banco Central pueda efectivamente, por su hoja de balance, activos no monetarios, y salir del Banco Central directamente a funcionar como prestador, y en todo caso el sistema financiero que sea un intermediario. Entonces, eso es lo que se viene fuertemente en los próximos meses, de nuevo, para ayudar a completar el pago de salarios de lo que no se puede hacer con política fiscal desde el Tesoro, y para empezar a dar capital de trabajo para que arranquen las empresas que puedan tener sustentabilidad cuando se empiece a relajar la cuarentena de este 50% que es muy, muy complicado, ¿no? Y en eso está la discusión hoy, vuelvo a decir, en un contexto donde tiene que dialogar la micro y la macro, porque si la consecuencia es una reducción general de la tasa de interés, ahí está el ahorrista y está presionado sobre el dólar. Entonces es importante tener mucho cuidado entre ambas cosas, no queda otra que en todo caso, si se hace a través de
algún tipo de subsidio de tasa lo tenga que hacer directamente el Tesoro, no lo puede hacer el ahorrista. El ahorrista no se le puede bajar la tasa al ahorrista para prestarle más barato a la empresa. Entonces es una situación excepcional. Y el tercer tema, que es muy, muy complicado, tiene que ver con la cuestión tributaria, porque ya estamos viendo a nivel nacional, provincial y municipal la caída de la recaudación. Y ahí de nuevo, ahí sí uno tiene que tener bien claro de aquellas empresas que no van a poder pagar porque no están facturando, va a haber que hacer prórrogas tributarias o extender la moratoria que se hizo. Aquellas empresas que están en el medio, ver cómo se puede hacer, y aquellas empresas que con un poco de ayuda pueden pagar, darles un premio por ser un buen pagador. Entonces, hay que hacer una combinación de política de empleo, de crédito y tributaria, básicamente para los próximos 90 días, para el 50% de la industria, para ahí entra el comercio minorista y otros sectores más, o el 75%, porque depende cuánto se extienda esta cuarentena tan dura, se pueda, que tenga la menor cantidad de bajas a nivel empresa, y eso tiene su correlato a nivel empleo. Digo, hoy está prohibido despedir, sí se pueden hacer esquemas por varias formas con los sindicatos de pagos no remunerativos, etcétera, pero bueno, si cierra una empresa, no queda de otra forma, el despido es automático. Entonces creo que se vienen 90 días de mucha política pública, se requiere mucha audacia, más volumen, obviamente con consistencia macroeconómica. Yo termino acá, no soy especialista macro, pero hago un comentario. Generalmente a uno le preocupa mucho el déficit fiscal cuando hay déficit de cuenta corriente. Uno, si Roberto nos tira buenas noticias y demás, uno tiende a pensar que con planificación la Argentina debiera perder más de importaciones que de exportaciones. Es decir, la recesión va a hacer que caiga mucho las importaciones, mucho el consumo durable de autos, electrónicos y bienes de capital, y las exportaciones debieran caer en menor medida. Entonces, la deuda puesta en un segundo plano, la clave acá es el déficit fiscal va a ser un problema secundario, porque va a haber en teoría un superávit comercial muy fuerte, pero de nuevo estamos en una situación muy delicada, donde hay brecha cambiaria y donde hay que tener mucho cuidado con cómo es la política financiera, porque hay que cuidar a la ahorrista y también asistir a las empresas, ¿no? Entonces es una sintonía fina difícil. En la medida que se logre esto hacer, vamos a ver menos cierres de empresas y menos complicaciones. Es muy dinámico esto, en la medida que no se logra hacer, vamos a ir viendo en los próximos meses más complicaciones de segmento empresario, que se corte la cadena de pagos, que empiecen empresas concursadas, etc. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar, es como estar en casa con tantos amigos alrededor, y un gusto escuchar también a Diego y a Roberto. Yo no tengo, a pesar de que hace ya varios años que estoy metido en el tema de energía, y curiosamente la vez que me hice casi economista full time de energía fue a raíz de un modelo que se los voy a mencionar brevemente en uno de los puntos que voy a remarcar, que era un modelo de planeamiento, o sea, un modelo de balance, no en el sector público, sino en el sector privado. Lo que no tengo es el grado de conocimiento granular del sector como tienen ellos dos, por la posición que está Diego y por el conocimiento al tacto que tiene Roberto cuando lo escuchamos hablar sobre lo que es el sector. Y obviamente tampoco eso a uno le da menos evidencia anecdótica. Normalmente uno dice evidencia anecdótica, hay como un término semidespectivo cuando uno da clase en la academia, pero en este caso no lo es exactamente lo opuesto, porque uno lo que necesita en este momento es saber qué es lo que está pasando. La compensación que tengo para ofrecerles de eso es ofrecerles un enfoque que va de lo general a lo particular, de cómo yo vislumbro el sector, cómo estaba parado el sector antes del COVID, shock, y cómo está ahora. El sector estaba cruzando el río, como otros sectores de la economía. Bueno, la economía argentina estaba cruzando el río precisamente en su estrategia macroeconómica, esta que estamos viendo ahora con esta presentación. Pero el sector estaba cruzando el río de una manera particular porque a diferencia de lo que habló Roberto con el grado de organización industrial que tiene el sector agropecuario o el sector industrial que hablaba Diego, energía es un sector diferente en términos del grado de coordinación y organización económica que tiene. Es una mezcla de organización industrial con regulación,
con una mano al ser de regulación de la política energética y de las instituciones regulatorias muy importantes. Entonces ya desde el año pasado se venía dando una especie de cortocircuito institucional, diría yo, en la forma en la que la política de lo que se llama el Policy Response Function, la política de respuesta de política, iba a funcionar en el sector, que le venía dando al sector una suerte de down cycle, o sea, de ciclo de caída, que ya se estaba insinuando en la producción del upstream, en parte por las intervenciones de precios que el gobierno anterior hizo en camino a tratar de buscar una performance electoral, y en parte por todas las cuestiones dificultosas de un ciclo de política tarifaria que fue, en mi opinión, yo lo repetí durante mucho tiempo, bastante desafortunado en su concepción. El sector tiene la característica, entonces, dada este marco particular, pero todavía con el largo plazo, si ustedes quieren, relativamente indemne en lo que a la posición del sector productor de hidrocarburos se reflejaba en el plan de Vaca Muerta, para ponerle un ejemplo concreto, lo que había hacia fin de año era esa cuestión transitoria. El sector entra en los capítulos, creo que son 5, 6 y 7, de la ley de emergencia, están ahí de entrada a los 15 minutos del primer tiempo de la ley, y entra sobre la base de una intervención en precios, la intervención de los entes regulatorios y una salida a 180 días, que básicamente es la que se tiene que terminar de armar. En medio de todo ese contexto aparece el shock del COVID, que en el caso del sector está multiplicado por un efecto que viene desde afuera, sobre la base de la dinámica del mercado internacional del petróleo, y los impactos que eso tiene sobre el equilibrio. Piensen un poquito que cuando uno razona el sector en términos de su conexión macroeconómica con el resto de la economía, la forma natural o habitual que muchos de nosotros hemos usado para entenderlo agregadamente, cuando uno lo mira agregadamente en la macro, es a través de su importancia en el balance externo, porque fue el responsable en gran medida de una reversión violenta en la cuenta corriente de balance de pagos entre el 2007 y el 2011, sobre todo en el año 2011, el efecto sobre la parte fiscal, porque es un driver importante del déficit a través de los subsidios, y en la estrategia, si ustedes quieren, de crecimiento de largo plazo, porque Vaca Muerta es uno de los 3 o 4 motores, el sector agropecuario es otro, parte del sector de turismo, parte del sector minero, lo que uno puede llegar a pensar en términos de movilizar la oferta agregada de bienes transables de la Argentina y lo que esté asociado con el crecimiento, inversión, crecimiento, etc. Entonces, el sector como que entra en esas 3 cosas, y el shock en el precio del petróleo básicamente, y lo que viene después del COVID es una primera caída de la demanda china, del orden del 5% del mercado internacional. El mercado internacional es fácil de racionalizar porque es un cuadrado de 100 millones de barriles diarios, con una oferta relativamente ahora un poquito más balanceada que unas décadas atrás, y la demanda china jugando un papel muy importante. Hay una primera caída del 5%, después entra lo del COVID y hay un desbarranque. En medio de eso está la desafortunada guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que lleva a una espiral descendente del precio. Entonces ahí hay un primer tema central en términos de lo de que es esta transición se refiere, que el sector está, al ser un sector transable, eminentemente transable, es como si Roberto hubiera estado describiendo el sector agropecuario en medio de una caída del precio de la soja, vamos a decir, $80, una cosa por el estilo. Yo imaginaría que estaría hablando de otra cosa completamente distinta. Eso le pone un signo de interrogación, tiene efectos diferentes en estas cosas que les estoy diciendo, se las puedo después dar con algún más de detalle, pero en lo que es la parte de subsidios se refiere. En la parte de largo plazo lo que implica es un shock, un palazo a las expectativas del plan eventualmente de colocación o de incremento de la producción con intención de salida en oferta exportadora. O sea, o el proyecto de Vaca Muerta, si ustedes quieren. Ahí. Entonces, ahí hay un primer tema que hace a la
si usted quiere, a la gramática, como que el sector tiene dos cosas. De un lado, los precios y las señales que la oferta va a recibir para que la parte del upstream y la producción de una parte importante del sector se vuelva o trate de pensar, pasando esta transición, que hay alguna sostenibilidad después de esta caída, y del otro lado lo que sabemos que es la caída esta de la demanda, que la puedo caracterizar en un instante. Pero esencialmente la problemática viene por ese lado, y en ese lado hay como 2 o 3 puntos que son críticos en esta historia, que están vinculados con estos conceptos que les decía yo del relacionamiento del sector con la gestión del sector externo, el sector fiscal y el crecimiento. La primera es qué es lo que va a ocurrir en materia de señales de precios y la policy response function que la Argentina va a tener para tratar de resolver el problema de la transitoriedad o no, y a qué nivel del precio del petróleo, que va a tratar de ser un parámetro digamos, fundamental para las señales, dado que la Argentina ya tiene a los big players adentro. La Argentina tiene en la oferta hidrocarburífera, tiene a jugadores importantes. Luego, del otro lado, está cuestiones que tienen que ver con la política de precios de la energía y política tarifaria, dada la caída de la demanda, pero sobre todo dada la cuestión de asequibilidad, es decir, de lo que uno diría la capacidad de pago, o affordability, como uno lo llama en inglés, de lo que la demanda puede llegar a pagar. Eso lo digo porque la patología que está apareciendo del otro lado, de este lado tenemos la primera patología, que es el problema del shock del precio del petróleo, del otro lado tenemos una patología diferente, que viene dado porque problemas del lado de la demanda en affordability, mezclados con, obviamente, problemas de la respuesta que la política energética en el sector le ha dado, o con qué rapidez se han tratado de resolver estas cosas, hay un gran problema de cobrabilidad. Un problema de cobrabilidad que en el sector energético es conocido, tiene nombres históricos que vienen de hace 2 o 3 décadas, se llaman apagones financieros, si ustedes se ponen a imaginar, o sea, el sector eléctrico se queda sin pago del lado de la demanda, el sector de gas se queda sin pago del lado de la demanda, al no haber pagos, no hay oferta, bueno, la oferta viene golpeada, imagínense en el caso del gas, porque uno tiene el shock del precio del petróleo. Todo esto está en medio de, imagínense, la cuarentena. Es decir, la cuarentena genera otro problema, que es, y el shock del COVID genera un desbalance profundo entre la oferta y la demanda. Imagínense que estuviéramos trabajando con un modelo de planning. O sea, hay dos cosas que la Argentina no hizo durante muchísimo tiempo, ni en los 90, ni menos en los 2000, que fue verdaderamente hacer planning energético en términos de ver eventualmente qué balances de oferta y demanda existían y dónde estaban las cosas. Y el otro tema es el tema del troubleshooting y el tema de lo que se llamaría el debottlenecking, o sea, tratar de resolver cuellos de botella sectoriales. El gobierno anterior intentó empezar en algún momento con alguna idea de armar un equipo de planning en el sector de energía, fue barrido. O sea, hoy no lo tenemos más. El sector, la cuestión de mesas de trabajo, mesas críticas para entender cadena de valor, cuellos de botella, problemas de insumos, etcétera, etcétera. Parte de lo que hubo también un intento en el gobierno anterior fue armar la mesa de vaca muerta, si ustedes quieren, por así decirlo, que era un ejemplo típico de tratar de resolver eso. Bueno, y a lo que voy es que estamos básicamente en esta situación, en este momento. Estamos con un problema de un lado de cobrabilidad que hay que más o menos manejarlo, y del otro lado un problema de oferta que tiene que tener una respuesta de política sobre la base de la formación de precios domésticos de los combustibles, ver los balances, porque tampoco podemos darle precios, imagínense,
al upstream, y después que el upstream salga a producir y las refinerías no funcionan, etcétera, etcétera. O sea que hay un balance sectorial necesariamente a ser resuelto, pero yo diría que entre las tres cosas que yo les dije antes, para tratar de marcar la posición, sector externo, sector fiscal y crecimiento de largo plazo, el tema de crecimiento de largo plazo obviamente ahora entra en una cuestión de duda, de crítica. El tema de sector externo no lo es porque el sector más o menos entró en balance y va a seguir en balance en lo que va del año porque los precios básicamente externos, la importación de Bolivia, el LNG y el resto de las cosas no van a generarnos problema en términos de balance comercial. Y donde yo sí diría que está el problema ahora, para tratar de vincularlo con la política sectorial a la macroeconómica, es en la parte fiscal. ¿Por qué en la parte fiscal? Porque el sector no cerró los subsidios, y porque un cierre de los subsidios puede verse agravado ahora por este problema de cobrabilidad. Entonces lo que básicamente estamos haciendo ahora es tratando de simular cuál puede llegar a ser el spillover, digamos, del efecto de derrame de un problema de cobrabilidad en las tarifas, en la posición fiscal de la Argentina, en un momento de por qué esto es relevante, porque una parte del problema que macroeconómicamente estamos mirando en la Argentina, ustedes saben cuál es, está vinculado con el hecho de que de alguna manera vayamos a un déficit fiscal muy alto y un desequilibrio monetario muy grande, o sea que nos ponga presión, en algún momento necesitamos de alguna manera controlar ese fenómeno, y eso es básicamente lo que uno tiene que mirarlo. Yo he estado haciendo los números, he estado tratando de simular con un modelito de subsidios de un paper del 2015 que usé yo, tratar de simular los efectos que tendría distintas configuraciones de pagos al sector y problemas que podrían llegar a darse con los niveles de los subsidios. No da una cifra estrambótica por el efecto que tiene la depresión del precio internacional del petróleo sobre el gas y los precios importados que tenemos, etcétera. Los subsidios en la parte de gas no serían muy grandes. Hay un problema de sostenibilidad de la oferta de gas, clarísimo, ahí sin ninguna duda. En la parte eléctrica es más dudoso eso. Pero y la espada de Damocles en todo esto, en energía, es el equilibrio del tipo de cambio. O sea, si el equilibrio del tipo de cambio no es este que estamos mirando ahora y tenemos un equilibrio del tipo de cambio mucho más alto, este problema de los subsidios se agrava hasta que podría llegar a ser agregar bajo determinadas circunstancias casi un punto más de déficit. Es decir, esa es más o menos la configuración. El sector está, en este momento, estaba cruzando el río, preso de una incertidumbre regulatoria bastante grande que no se estaba aclarando, vino golpeado por el COVID, viene con un shock de afuera sobre el precio del petróleo que le pone una duda muy grande sobre la estrategia de largo plazo, agrava el problema de los subsidios por el lado de la cobrabilidad, y ahí está tratando de enderezarse y ver para dónde ir ahora. Gracias. Roberto y Fernando, si quieren hacer una segunda intervención para cerrar un poco sus presentaciones y luego le damos paso a las preguntas. Y después, no sé, Diego, si querés también, después, en todo caso, ya hay varias preguntas para vos, ahí retomamos en la sesión de preguntas y respuestas. Fernando, ¿querés seguir vos? Y después cierra Roberto. Sí, cómo no. Bueno, yo básicamente lo que creo que expuse es esta configuración del sector en este momento de atravesar el río que les contaba y los shocks, y por dónde venían los shocks, y básicamente identifiqué el lado del problema del precio internacional del petróleo, y del otro lado el tema de la capacidad de pago de la demanda en lo que a la demanda de energía se refiere. Esto, fíjense que son shocks diferentes. Y luego lo que dije era el gran lío del rebalanceo, si ustedes quieren, de la demanda en términos de sectores y de participantes, digamos, un poquito del mercado. En medio de todo esto,
está la cuestión del COVID y la curva económica, y la normalización y la salida. En lo que es la crisis esta del COVID, tenemos poca idea de cómo la curva de salud va a proceder, porque lo que hemos hecho es esencialmente aplanarla antes de que haga un pico a la española, y básicamente lo que yo he estado mirando y simulando o estimando con algunos otros colegas en términos de lo que son los modelos convencionales de pandemia, ahí lo que vamos camino hacia una situación probablemente de algún achatamiento y un régimen que va a ser un régimen de apertura. Ese régimen de apertura va a ser un régimen de entrada y salida, etcétera, etcétera. Ahí van a empezar a aparecer cuestiones que tienen que ver con toda la logística de organización del sector y cuestiones yo llamé bottlenecking y troubleshooting, que Diego las explicó bastante bien en la parte del sector industrial y en la cuestión de las cadenas de pagos, etcétera. En el sector energético también existen por doquier. Están localizadas en distintos lugares, y como esta apertura económica que nosotros vamos a estar mirando en la curva económica del COVID argentino va a ser heterogénea en términos de tiempo, espacio, sectores, ahí lo que va a estar ocurriendo es que uno va a tener que ir a tratar de resolver problemas puntuales de distinta gravedad. Llámense empresas de servicio en el sector del upstream, las de biocombustibles, porque yo las incluyo en esto, porque son parte del balance que estuvo hablando Roberto al comienzo, la cuestión de la cadena de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahí veo una tarea que va a tener que ser bastante, digamos, intensa, pero todo esto uno puede decirlo, pero lo que quise yo marcar desde el comienzo es que esto está montado, es un problema general, que todos los sectores esencialmente lo tienen, que está montado sobre un problema de oferta y de demanda con shocks específicos y shocks particulares. La salida del precio a la crisis del precio del petróleo tiene que ver cómo se plantea. El planteo que ha estado haciendo el gobierno es un planteo esencialmente de precio sostén. Le ponemos el nombre de barril criollo porque es el nombre del 2015, pero básicamente, esencialmente, es una idea de un precio sostén, es truncar la distribución de los precios por un tiempo, con la expectativa de que, de algunos modelos lo están diciendo, en el año 2021 esto vuelve a los niveles no previos, pero a algún nivel relativamente sostenible para lo que es la producción. Sostener precios tiene una gran cantidad de problemas. Fuimos críticos del barril criollo en el año 2015. Lo fuimos en parte por razones macroeconómicas, porque en el momento en que estaba saliendo la macroeconomía argentina de 2015-2016, éramos conscientes de que shocks tarifarios y devaluaciones como las que se estaban produciendo le hacían perder anclas al modelo argentino. O sea, el gobierno anterior no tuvo esa idea, pensó que lo iba a controlar de otra manera. No fue así, la experiencia fue demoledora en términos de lo que fue el esquema que se usó, pero lo que uno decía en ese momento era que el precio del petróleo abajo le daba un ancla deflacionaria a la Argentina que ayudaba. Bueno, eso no ocurre en este momento. Y no va a ocurrir, no creo que ir a los precios internacionales deflacione tremendamente en medio de esta situación. Más bien creo que hay espacio como para considerar algún mecanismo, pero el mecanismo tiene que ser un mecanismo que mire toda la distribución, no mire solamente a una intervención como la que querer parar las cosas ahora. Si uno hubiera tenido un barril criollo, un mecanismo de intervención de un fondo compensador cuando el barril criollo se instaló, y hubiera dejado el precio, vamos a decir, en $50, hoy tendríamos 2.500 millones de dólares en un fondo de compensación para ser usado para tratar de enfrentar esta situación. Para darles una idea de una cosa muy burda, a mí me parece que el problema de las anclas en lo que a la macroeconomía se refiere en la Argentina es una cuestión secuencial. Es una cuestión secuencial en el sentido de que hoy
no hay, como teníamos en diciembre, la necesidad de estar pensando en anclas ya en el segundo trimestre del año, porque en parte el ciclo económico nos va a estar, a pesar del dato de ayer del INDEC, aplanando un poquito los precios también. Esa es la evidencia también que va a estar ocurriendo afuera. Mientras que el problema de anclas lo vamos a tener en el tercero o en el cuarto trimestre. Ahí sí yo estoy convencido de que más allá del tema de la dominancia fiscal sí o dominancia fiscal no, lo que la Argentina tiene es un problema de que va a tener que hacer algún manejo ahí de la emisión en términos generales. Ahora, más allá de esto, lo que si uno puede pensar en algún mecanismo, eso va a ayudar a que haya señales para que algunas señales de posibilidades de que funcionamiento del upstream no se empiecen a caer las empresas, digamos, como moscas, las chicas, etcétera, o YPF tenga eventualmente un problema también, sino que eso daría algún espacio. Poner precios para que uno produzca petróleo, si las destilerías no funcionan y se caen todas, ustedes se imaginan rápidamente dónde está el tema del balance. Tenemos que mirar al lado de la demanda. La demanda de combustibles líquidos es distinta de la de demanda de gas, es distinta de la demanda de electricidad, la estructura de esas demandas es completamente diferente. Se sostiene la demanda de combustibles líquidos para el sector, acuérdense, el sector combustibles, es transporte, agro, industria, los grandes players están ahí. La gran duda es en el sector de transporte, la gran duda es en el sector de transporte sobre la salida, pero los datos que muestra China en este momento, por ejemplo, en términos de combustibles líquidos, etcétera, son relativamente interesantes en términos de la salida fuerte hacia arriba que uno puede llegar a tener cuando empiece a salir. Industria es una gran incógnita, lo es en la demanda de combustibles líquidos, pero lo es también en gas y en electricidad. Sí hay sectores ahí, gas intensivos y electrointensivos, que pueden seguir funcionando, la demanda esa se va a sostener. Residencial no es un problema de demanda, más bien la demanda residencial está creciendo, no porque no depende eventualmente de cuánta plata tiene uno o no, sino que si está en la casa, la usa, cuántas personas hay en la casa, son elementos estructurales que hacen al uso del hogar. Ahí la demanda residencial se va a estar sosteniendo en gas, se sostiene en electricidad. Más problemática para la parte tarifaria en electricidad que en gas, porque al tener un poquito de incrementos de consumo de los residenciales, en electricidad automáticamente nos vamos pasando de escalón tarifario y eso puede estar haciendo incrementar la factura, aunque las tarifas estén congeladas. Y la gran incógnita ahí es el comercio, en lo que es la demanda se refiere y la capacidad de pago del comercio, etc. Entonces, hay una tarea toda una tarea del equipo, digamos, de troubleshooting y de entrada y de funcionamiento heterogéneo, granular, de cómo la economía se va a normalizar, dentro del sector forma parte de eso. Cuestiones de logística son importantísimas. Está la cuestión de apagar los focos más graves de financiamiento que pueden llegar a estar ocurriendo también en el sector. Y las grandes cosas para mí hoy en este momento es cuál va a ser el mecanismo de formación doméstico de precios del petróleo para gas y luego el tema de la cobrabilidad, que es lo que queda del otro lado. Ahí estamos. Gracias. Le doy la palabra a Roberto y cuando Roberto termina vamos a las preguntas para los tres. Vamos por la segunda vuelta. Un poco Fernando y Diego lo que pusieron, me parece, sobrevolando el tema, es que la crisis actual de coronavirus más otros eventos adicionales abre las puertas a replantear qué tipo de estructura de la economía argentina queremos para los próximos 20, 30 años. ¿Qué queremos y qué podemos? ¿Y sobre qué bases partimos? Entonces yo haría una serie de reflexiones finales desde ese punto de vista, pensando que el sector agropecuario y la pata agroindustrial hoy tienen como un sacudón sustantivo. A ver, mucha capacidad para predecir con un 50% de chance de embocarla bien, el pasado, el futuro se la debemos. Haciendo algún tipo de reflexión con ese riesgo. Desde el punto de vista de la crisis, vamos a salir de la crisis con una B corta, con el palito más inclinado hacia abajo, una U o una L. Y eso es central para saber
¿cuánto tiempo debe aguantar el sector relacionado con la producción biológica y la posterior elaboración a lo largo del tiempo? Entonces, ahí va mucho sector por sector y depende mucho de las condiciones de demanda internacional. Las condiciones de demanda internacional son básicamente el resurgimiento de China, de alguna manera la ralentización de la salida de Estados Unidos a Argentina le da una fenomenal oportunidad de llegar al acuerdo Estados Unidos-China desde una posición altamente favorable, y ahí están los mercados esperando de aves y de porcinos, y de eventualmente cuando se reabra carne, más allá de que los precios van a ser altamente discutibles, también hay que considerar que los fletes internacionales van camino a la baja, un petróleo de $20, etcétera, etcétera. Pero digo, ahí hay una oportunidad muy, muy relevante. Y entonces, la respuesta a esa oportunidad depende de qué estrategia se dé a Argentina. Y eso es un problema interno. ¿Qué sabemos como algún dato relativamente esperable, bajo cierta probabilidad de ocurrencia certera, sobre la demanda? Primero, lo que se evidencia es un corrimiento del gasto del consumidor hacia los productos alimenticios. Eso va a continuar a medida de que la crisis se prolongue y va a ser así, con lo cual el sector tiene de alguna manera demanda asegurada. Segundo, dependiendo del largo del bolsillo, léase distribución del ingreso, ese gasto va a estar concentrado o sobre la comida principal o sobre la comida principal y los postres. Yo lamento, pero las noticias para los que hacen postres internacionales, tipo banana, ese tipo de cosas, países centroamericanos van a tener una oferta, una demanda internacional muy complicada de manejar. En cambio, los productos sustantivos donde está parado Argentina parecen ser más sólidos. Entonces ahí me parece que hay una oportunidad muy grande para pasar de exportar, de ser un exportador de maíz a pasar a ser un exportador de cerdo, aves y eventualmente con algún grado de elaboración de una industria alimenticia que la verdad está bastante ralentizada en la Argentina. La primera fase está bien armada, seguramente está mucho mejor posicionada que la fase intermedia que es la molienda, también tiene un peso muy importante y está bien posicionada tecnológicamente. Aguas abajo nos está faltando el desarrollo de la industria alimenticia en serio, a gran escala, esa emplea trabajo, esa se deslocaliza regionalmente y demás, y esa generalmente no tiene un mecanismo abierto de promoción. Segunda cosa, entonces digo, ahí parece haber algún tipo de demanda relativamente factible de capturar y hacer acumulación genuina internacional y menos subsidio. Segunda cosa, me parece que vamos a un modelo de comercio internacional dominado por las buenas prácticas. Antes eran las buenas prácticas de producción, ahora van a ser las buenas prácticas de producción más las buenas prácticas de uso sanitario. O sea, no me extrañaría que aparezca la denominación zona libre de coronavirus o certificado libre de X pandemia. Y eso abre una oportunidad para el primero que llega, desde el productor hasta la certificadora. La tercera cosa que me parece que va a ocurrir, y hay que tenerlo en claro en términos de diseño de política industrial, es que el abastecimiento de las cadenas largas posiblemente siga manejándose como cadenas largas de producción, entendiendo Argentina, camino semielaborado, China, etcétera, etcétera, pero es posible que aparezcan distintos nodos, no un solo nodo como China, sino que ahora hay que poner el ojo sobre un segundo conjunto de países que también se han vuelto relevantes, como Indonesia, Vietnam, Filipinas, etcétera, etcétera, que le permiten complementar muy bien el modelo de exportación alimenticia probable y posible de la Argentina. Último comentario en términos de cadenas cortas. Claro, las cadenas cortas que son de productos perecederos, esas van camino a su reconfiguración sí o sí. Y ahí es donde el desarrollo local tiene un peso muy importante, porque si yo tomo tomate que se abastece un tiempo desde Salta y otro pedazo viene de Mendoza y otro pedazo viene de tal lugar, etcétera, etcétera, y ahora lo pienso que la logística se me va a complicar, por lo menos por los próximos 12 meses, quiere decir que el intendente de Berazategui es un señor clave, digo Berazategui o cualquier conurbano bonaerense que tenga cordón hortícola, porque ahí se arma la cadena de vuelta con otra lógica. Y ahí
O vamos sobre lo fresco con normas de buena práctica, más normas sanitarias, o vamos también sobre lo fresco industrializado y los congelados. Me parece que ahí hay otra oportunidad de desarrollo que aúna empleo, perfiles de producción, donde la tecnología está disponible, etcétera, etcétera. Ahora, ese salto es un salto que no es automático, y es un salto que es una apuesta sobre la que yo particularmente estoy bastante identificado, de industrialización basada en los recursos biológicos sobre bases genuinas y sustentables a lo largo del tiempo. Me parece que ahí es donde Argentina tiene alguna posibilidad de esperanza a futuro. De insertarse localmente y de insertarse internacionalmente con una estructura productiva distinta, aprovechando la remesón que genera el cambio. Eso implica una estructura de costeo absolutamente distinta. Es decir, si vamos a un modelo de barril de petróleo, 45, 50 dólares, y el productor de alimentos va a comprar a ese valor la energía, vía insumo o vía materia prima, energointensiva, y va a tener que competir con un productor norteamericano que paga la mitad, eso es inviable. Digámoslo de una, porque son los precios básicos de la economía: energía, transporte, etcétera, etcétera. Cierro el tema a guisa de no extenderme. Me parece que es un sendero muy estrecho, muy oportuno, y que demanda una orfebrería entre las estrategias privadas, las posibilidades reales de desarrollo sustentables y las políticas públicas para asignar los pocos recursos que están en actividades que nos relancen a un modelo de producción más sustentable y no a una vuelta hacia un modelo de producción mucho más cerrado que probó ser severamente inconsistente en el pasado reciente. Gracias. Roberto, gracias. Perfecto. Bueno, hay miles de preguntas, bueno, miles exagero, perdón, pero hay muchas decenas de preguntas y el tema es elegir, ¿no? Si les parece, yo les hago un par de preguntas a cada uno y luego, y si también quieren reaccionar a las intervenciones de los colegas, porque vemos que la matriz de insumo-producto funciona, ¿no? Y que lo que pasa en un sector afecta a los demás, por supuesto, a lo largo de la cadena. Entonces, si les parece, arranco con Fernando. En realidad hay varias preguntas del barril criollo, pero Fernando ya habló un poco de eso, ¿no? Sí. Ahora, el tema hay dos cuestiones que tal vez valga la pena tener tu opinión, que creo que podés desarrollar un poco. Una, hay una pregunta más puntual que tiene que ver con la deuda entre los actores de la cadena energética, CAMESA, generadores, etcétera, y cómo eso puede obviamente afectar a futuro. Y el otro tema es vaca muerta, ¿no? Y los renovables, perdón. Es decir, bueno, ahí tenés dos puntas, ¿no? El petróleo y el gas tradicional, y tenés dos actores relativamente nuevos, los renovables y vaca muerta. Si podés por ahí reflexionar un poco sobre esas dos cosas, sí. Y no sé si que aparte querés agregar algo sobre lo que dijeron Diego o Roberto sobre las vinculaciones con el sector energía. Sí. Gracias. Gracias. No, bueno, una es una pregunta de corto plazo, la otra es una pregunta de largo plazo. Empecemos por la de corto plazo, que es porque la tenemos ahora, que es la pregunta sobre las condiciones financieras por las que está operando el mercado mayorista eléctrico, esencialmente la relación de CAMESA con las distribuidoras. Hay un problema de incobrabilidad grande que viene ya montándose desde el año pasado, venía ya agravándose desde el año pasado, no es una cosa que salió ahora. Esta situación del COVID lo agrava tremendamente. ¿En qué sentido lo agrava? Bueno, porque básicamente lo que hace es que a nivel imagínense, los comercios, los residenciales, la industria, la demanda deja de pagar, o bien no paga porque en algunos casos deja de consumir, o bien no paga porque no tiene condiciones para pagar. La búsqueda de una cobrabilidad, eso además, recuerden que lo que CAMESA hace, CAMESA es el mercado mayorista que opera como el centro de las transacciones imagínense, del mercado eléctrico. Todas esas transacciones se contabilizan, se hacen los precios, se establecen los pagos, o sea que es ahí en CAMESA en donde
el desbalance entre los precios de oferta y de demanda básicamente se manifiesta. Ese es un déficit que hoy en día está en el orden de los 4.000 millones de dólares, en una cadena de valor total que está en el orden de los 8.000 millones de dólares, o sea, más o menos, para ponerle un número a los valores del dólar oficial ahora. El 80% de esa brecha de 4.000 millones de dólares viene dado por 50% por los residenciales y un 30% por el comercio. La industria más o menos está relativamente en equilibrio. Y uno puede jugar con eso para tratar de mirar cuánto sería eventualmente el problema de una mayor o menor cobrabilidad. Pero la cobrabilidad, y a eso uno le puede agregar la devaluación. Imagínense, si uno devalúa, empieza a tener un problema porque básicamente lo que paga la demanda en términos de miles de millones de dólares se achica y el déficit se agranda. El problema no solamente es la aritmética de los subsidios o lo que paga la demanda, lo que paga la oferta y las estructuras de precio que están de los dos lados, que ya ha sido un gran problema. Ese fue un gran problema de los 2000 que el gobierno anterior no pudo resolver. Se movió a tratar de querer resolverlo, pero haciendo aumentos de niveles tarifarios, pero en términos de estructura no pudo terminar de redondear todo, no pudo hacer una reconstitución del mercado mayorista. Sobre el final trató de hacer una consultoría para llamar a una opinión sobre eso, pero no dieron los tiempos. No, el problema ahí es que todo esto es parte, como ocurre también en el gas, es parte de transacciones con compradores y vendedores. Está bien, no hay mercados de contratos a largo plazo, mucho, pero son contratos de pagos y cualquier problema de pagos se traslada hacia atrás a la cadena, o sea, hacia los generadores eléctricos. Imagínense, automáticamente Gamesa empieza a trasladar el problema hacia ellos. Las distribuidoras también tienen eventualmente el problema. Del otro lado, la demanda no es uniforme, no son las distribuidoras, son directamente los mayoristas que entran y compran el mercado mayorista, están las distribuidoras, después hay una gran red capilar de cooperativas que hace muy poquito se han manifestado todas, son un número asombroso cuando ustedes lo miran a nivel del territorio nacional, que son actores también en las compras y en las ventas de electricidad. Entonces, ese tema es un tema, yo diría, financiero, económico, prioritario dentro de lo que es el sector. Antes en gas eso no lo era, ahora eso se trasladó a gas. ¿Cuál es el problema de que se traslade a gas? Que lo que gas tenía, que era un incipiente armado de un mercado mayorista sobre la base de subastas, que se estaba empezando a hacer, que colapse el sistema de pagos. Ahora, por ahí hay una pregunta que dice, bueno, si eso colapsa, ¿cuánto te da? Y uno puede hacer las cuentas de eso, porque yo les dije que el valor total del pago de lo que es energía, pero que estamos hablando de energía, en la parte eléctrica son 8.000 millones de dólares, en gas serán 5.000 millones de dólares. Esas no son cifras, si ustedes quieren, descomunales, pero sí son descomunales para la capacidad de financiamiento que tiene el gobierno argentino en este momento. Eso es la pregunta sobre lo de Gamesa. Y esencialmente ahí. Ahí hay todo un problema institucional, o sea, este gobierno no ha hecho las cosas bien en términos de lo que la premura de la situación exigía entre diciembre y marzo. No lo hizo no porque haya sido un error político, ha sido un mosaico de negociaciones políticas que han llevado a que las cosas se pusieran mal. En un momento determinado uno se preguntaba que las separaciones entre si volvieron peores o volvieron mejores no valía, era directamente no volvieron, porque no aparecía una respuesta como que de lo que uno necesitaba en ese momento. Vamos a la pregunta de largo plazo. El mundo y la Argentina como parte del mundo está atravesando lo que se llama, tiene el rótulo general y hay libros escritos, uno muy reciente de Jacques Perceval y Hansen, traducido por Rabinovich, que lo está editando ahora la Fundación Torcuato Di Tella, que son las transiciones energéticas, transiciones eléctricas. Hace 20 años, en energía, el tema en boga era una cosa que se llamaba peak oil.
el pico de hoy. Decía que la producción de petróleo se agotaba, y una vez que se agotaba entraba a caer, y entonces uno entraba en un mundo que el petróleo se hacía escaso porque entrábamos en pico. Ese es el peak de oferta. De peak oil pasó a peak demand. Peak demand. ¿Y qué es peak demand? Peak demand es que la demanda hace un pico. La demanda de combustibles líquidos hace un pico. ¿En qué horizonte hace un pico? Y hace un pico en un horizonte, imagínense, hace un ciclo completo en un horizonte de 30, 20, 30 o 40 años, dependiendo de cómo uno lo modele. Algunas simulaciones ahora dicen que lo que el COVID... La pregunta es, esa transición, ¿y por qué es esa transición? Porque el mundo desde las cavernas hasta ahora ha venido haciendo una transición de energéticos siempre hay, puede ser la leña, después el carbón, después los combustibles líquidos, y vamos hacia un mundo electrificado, renovable, con transporte eléctrico, con digitalización, con baterías. O sea, imagínense todos esos componentes en el horizonte de la transición. La estática comparativa dice que uno va de un lado a otro, la transición es más difícil de prever. Vaca Muerta entra ahí versus renovables en una suerte de choque de trenes, porque de un lado necesitamos Vaca Muerta como un puente de gas hacia el futuro y para tratar de tener una oferta de energía agregada, barata, que nos dé recursos, dólares y nos facilite la expansión, pero no es parte del largo plazo. Entonces uno tiene que eventualmente hacer la transición. Toda la discusión de carbonización se movió hacia eso, y una parte importante de los organismos internacionales, incluyendo el BID, por ejemplo, toda el área o el departamento de Environment, dice Vaca Muerta no. No dice poco, dice Vaca Muerta no. O sea, o decía hasta diciembre. Entonces la pregunta ahora es, el shock del COVID y lo que la reestructuración de la economía, que Roberto hablaba, ¿cómo cambia la estática comparativa? Si no sabemos y cómo cambia la dinámica. ¿Es más chico el ciclo del peak demand? ¿Cómo va a ser y cómo va a funcionar? Nosotros vamos en una carrera contra el tiempo, contra eso, y esencialmente tenemos que tratar de ver cómo congeniamos esencialmente las dos cosas. Porque hay que acomodar. Acá, energía es un conjunto de vintages, como decimos ahí está Saúl, que sabe de teoría del capital y del crecimiento, son vintages de capital, son capas de capitales de distintas eras geológicas que vienen y se agregaron a la economía. Y en energía, natura non facit saltum, es decir, no tenemos un salto de un día para el otro en lo que el equilibrio va a dar, porque el capital se va esencialmente agregando. En ese contexto hay que explotar todos los márgenes, dice la razonabilidad, en un plan coherente que nos dé primero la posibilidad de terminar el ciclo de los hidrocarburos nuestros y con la cabeza bien puesta hacia dónde eventualmente tenemos que ir. Pero eso es lo que me parece que hay. El problema es que el bombazo si el petróleo va por mucho tiempo a $20, y el punto de Roberto, impecable. Si a mí vienen y me ponen precios de retenciones y tengo una cantidad de problemas por el lado de los precios míos, que los precios de los insumos pricémelo también a precios internacionales, no dejen que me cobren un barril. Del otro lado está la cuestión, obviamente, de sostenibilidad de la industria, y de la industria petrolera me refiero, y de toda la cadena de valor. Acá hay que acomodar todo, acá hay que acomodar renovables, hay que darle espacio para que la oferta de hidrocarburos se desarrolle, hay que mirar los biocombustibles, porque no sabemos en este mundo en donde no sabemos si vamos a poder vender energía, si los biocombustibles nos van a hacer la sustitución de importaciones, o sea, hay que dejar abiertas, este es un mundo más incierto, y la demanda por flexibilidad, las preferencias, piensen un poquito, las preferencias por flexibilidad tienen que haber aumentado, no se pueden haber reducido. No hay una receta única antes, menos la hay ahora, después de que han aparecido shocks del tipo de lo que no sabemos que no sabemos. Gracias. Primero, comparto lo que decía Fernando, le agrego una nota a color de la capacidad
digamos, gasífera petrolera que tiene la Argentina y todo el complejo de servicios industriales, tiene mucha historia en este sentido, entonces uno lo que podía empezar a observar era bastante reconversión de actividades metalúrgicas tradicionales en todo lo que era nuevamente el mundo gasífero petrolero, y ahí si bien gran parte del paquete tecnológico es importado, y mucho lo que viste ese paquete tecnológico, que en Argentina tiene bastante relevancia interna en la industria argentina, ¿no? Obviamente renovables eso es un poquito menor. Después podemos discutir esa otra charla. Yo para completar lo que decían y no extenderme, diría, como volviendo al eje de las tres industrias, me preguntaban tema de reanudar de actividades y oportunidades y amenazas. Yo creo obviamente para la industria, en general para la actividad productiva y económica, es una agenda súper defensiva, donde claramente estamos frente a una crisis y hay que tener un instinto más de supervivencia y minimizar los costos que una mirada ofensiva. Pero en línea a lo que decía Roberto, digo, acá hay una oportunidad a nivel global del sector esencial, digo, cierto instrumental equipo para la industria de salud, el mundo metalúrgico, ni hablar el sector de alimentos elaborados, todo lo que tiene que ver con downstream y lo que decía Roberto, y algo del mundo biotecnológico y de biosimilar vinculado a la fármaca, Argentina. Si genera una política orientada a sus sectores, podemos hacer que la crisis no le pegue tan fuerte, y eventualmente encontrar un nicho y una mejor organización industrial para poder exportar y ampliar. Después está el 25% que la crisis y la pandemia efectivamente le puede pasar, lo va a sentir, pero la transición va a ser más ordenada. Y ahí lo que me preguntaban es, bueno, ¿cuándo se relajan o se reanudan ciertas actividades que hoy, dada su dinámica económica, pueden producir, ¿no? Hablaba antes, una parte del sector automotriz autopartista, parte de la metalmecánica, parte de la petroquímica, plástica, etcétera, ¿no? Bueno, ahí es la clave de la planificación, digo, porque obviamente yo como economista, ya bastante sé poco de economista, tomo a los epidemiólogos y a los que hacen política de salud como dato, y digo, bueno, dado que el tema sanitario es tan relevante, hay que tener protocolos muy importantes al centro de la fábrica, eso se resuelve fácilmente, porque si ya está operando, tiene que haber controles y monitoreo, para ahí hay un tema que tiene que ver con los test, hay un tema que tiene que ver con los test inmediatos y con la política sanitaria, que está muy vinculado al mundo industrial y la actividad económica, porque uno puede diagramar todo absolutamente, sabe que hay un protocolo de salud cuando una persona tiene fiebre o tiene riesgo de COVID, y tiene que separar automáticamente y poner en cuarentena a todos los que estuvieron vinculados a ese trabajador. Si no hay rápidamente un test que diga que tiene o no tiene COVID, es un problema, digo, ¿no? Porque tiene que separar la línea por mucho tiempo y genera obviamente tensiones en el mundo del trabajo. Entonces hay un vínculo de la política sanitaria directa con la política industrial. El segundo tema tiene que ver con el transporte, y obviamente se vio el transporte y la planificación del transporte. En el mundo industrial ahí no hay un problema, porque la propia lógica de la organización de las empresas, sobre todo de más de 50 personas, hacen que se pueda claramente diagramar un esquema donde se minimice el uso del transporte público, en particular en la zona metropolitana. Ni hablar, reanudar actividades en donde no hay zona metropolitana, donde hay congestión de transporte, no es el Gran Rosario o el Gran Córdoba. Entonces ahí hay una posibilidad de planificación. Digo, en el mundo de la construcción, o sobre todo la construcción más residencial, del comercio y las actividades informales, ahí es muy difícil planificar, porque la organización de la empresa es muy pequeña, un pequeño comercio, o la informalidad es un asalariado. Entonces ahí es clave que ese 25% que hoy podría renovar actividades lo haga más temprano que tarde, porque si no el costo de la crisis va a ser mucho más complicado y la política fiscal va a tener que ser más onerosa. Entonces ahí termino con el segundo 25%. El gran tema es el otro 50%, y ahí es donde se tiene que orientar los esfuerzos. La mayoría son amenazas, yo veo oportunidad en dos, en ganar espacios del comercio exterior y en algunas actividades, y que la crisis se sienta menos porque hay base productiva. Otros países no tienen base productiva, no tienen industria de alimentos. Argentina tiene industria de alimentos y farma importante. Otros países de la región no tienen industria de alimentos importante, de fabricación de alimentos, teniendo materia prima, como siempre dice Roberto. Y después, esto es un poco más siendo optimista de la voluntad y pesimista de la razón, como bien decía Gramsci, pero siendo optimista de la voluntad, digo, nos puede quedar una enseñanza en términos de instituciones, digo, ¿no? Digo, al final del túnel por ahí aprendemos y podemos crear un esquema de garantías
y de financiamiento del desarrollo a partir de garantías y una banca de desarrollo para después pensar en sectores estratégicos, por un lado, algún tipo de, como decía, políticas para el sector de alimentos elaborados, algún aprendizaje de esta crisis que nos permita tener más foco. La cultura digital es, si se puede acelerar un poco el mundo de industria 4.0, digo, en el mundo industrial ya cada vez empezamos a usar más el e-commerce y las plataformas de comercio digital. Todavía en el mundo es poco, en Argentina más o menos el 7% del comercio se hace, o 5%, en materia de comercio digital, o usar el comercio digital como plataforma exportadora. Creo que ahí obviamente esta crisis va a obligar a acelerar todos estos procesos de digitalización e innovación. Yo justo se cortó, no sé hasta cuándo llegó, pero decía que en Argentina hay un 10-15% de sus industrias que dialogan de alguna forma con el mundo de las nuevas tecnologías, la manufactura aditiva, con el cloud computing, con todo lo que ustedes saben de la inteligencia artificial. Un 35-40% dicen que empiezan a dialogar y lo están viendo, y un 50% todavía están todavía en el mundo electrónico tradicional, ¿no? Y no virtual y no con el uso de datos. Es clave la política pública y la inversión en infraestructura digital y cómo a partir de lo que va a pasar en el mundo, Argentina puede acelerar estos procesos, ¿no? Ahí creo que puede haber una oportunidad eventualmente. Le doy el pase a Roberto para un par de preguntas que tiene para él. Es interesante todo lo que estamos reflexionando porque hay gente que me está, aparte vemos algunos problemas de los participantes, pero también otros, en la audiencia hay gente que me está mandando mensajes que no puede escuchar bien, que se le cayó internet, etcétera. Queremos pasar al mundo virtual con una infraestructura tecnológica que realmente deja mucho que desear, ¿no? Entonces, estamos queriendo hacer un shock tecnológico, tenemos un shock de demanda y la oferta está muy por detrás de las necesidades. Esto vale para todo, ¿no? Educación virtual, seminarios, cualquier cosa que queramos hacer, realmente creo que tenemos una agenda tremenda para mejorar y también, incluso con el tema de seguridad de datos, evidentemente hay cosas que acá nos están pasando en esta charla. Seguramente organizaciones más profesionales la tienen más clara el asunto, pero en todo caso es bastante urgente, creo yo, dado el mundo que se viene, que el gobierno y la sociedad se pongan número uno en la agenda el tema de mejorar la infraestructura digital y los temas de seguridad, privacidad, etcétera, etcétera, porque es inevitable que este tipo digamos, que la virtualización de muchas actividades, la necesidad del teletrabajo, etcétera, vaya en aumento. En fin. Roberto, hay unas preguntas, no sé si las habrás visto, creo que algunas ya las viste en el chat, pero a mí una cuestión que me preocupa, que agrego. Se está discutiendo en todo el mundo de vuelta el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Y por lo menos corregime, pero para países como el nuestro, eso no es necesariamente una buena noticia, porque quiere decir que hay regiones que van a volver a buscar autoabastecimiento por las dudas de que se corten las cadenas de abastecimiento en episodios como este. En fin, te dejo también esta pregunta, además de algunas que ya te hicieron sobre fine-tuning y oportunidades exportadoras. Primero de todo, quiero hacer un comentario de la modernidad. Yo no sé si te estás refiriendo a Internet o al bolillero que tiene Fernando Navajas en el fondo de su escritorio y de ahí sacaste las preguntas más picantes. Está bien, está bien. Es una reliquia histórica de la última materia que rendí en La Plata en el 78. El profesor me tomó el examen y me regaló el bolillero. Es como cuando vas a jugar un partido, como cuando vas a jugar un partido de fútbol y te regalan la pelota. Bueno, me regaló la pelota. Es que hay gente que hay que explicarle porque son under 30. De ahí viene el problema. Bueno, más allá, perdón, por el chacarrillo. Hay mucha gente que dice que volvemos a que el shock coronavirus es parecido a lo de la Segunda Guerra Mundial y que eso, más allá de que no hay una destrucción de capital físico, pero sí una destrucción de capital intangible, importante, y en que entonces vamos a un nuevo modelo monetario, un nuevo modelo de regulación. Todo el mundo se pregunta quién va a ser el líder, si es que al líder alguno o un conjunto de líderes son necesarios, y entonces reaparecen estas ideas de la PAC para la comunidad económica. Es altamente probable que eso ocurra.
pero sobre bases absolutamente distintas, porque la circulación de tecnología y la circulación financiera es muy difícil de acotar con las nuevas tecnologías. Con lo cual, yo creo que vamos a un modelo de cadenas globales, pero con más nodos y no tan centralizada en China o en determinada geografía como la que teníamos hasta este momento. Entonces, Argentina va a tener que lidiar con eso y entonces Mercosur probablemente en algunas actividades sea terreno fértil para compatibilizar estrategias defensivas u ofensivas en términos concretos, de cuotas, de fijación de normas técnicas, de certificaciones, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, digo, hay varias preguntas. Yo quería volver sobre, terminamos discutiendo con Diego y con Fernando casi la estructura productiva posible o la estructura productiva deseable. Yo quiero hacer un par de comentarios allí y de paso enganchar varias preguntas que estaban en el chat. Lo primero, que la forma de atender al coronavirus y a la crisis, porque atendemos la crisis que quedó en manifiesta por el coronavirus, porque éramos pobres de antes del coronavirus, con una distribución del ingreso horrible, con problemas sanitarios horribles. Esto pone en tela de juicio el modelo previo y nos interpela de cómo seguir. Entonces, primera cosa que a mí me parece que hay una necesidad ambivalente de darle respuesta en dos sentidos. La urgencia, pero cuidado, porque lo que yo veo cotidianamente es que muchas de las posiciones que se están tomando para la urgencia sientan las bases para cuestiones de mediano y largo plazo, que no siempre implican un cambio sustantivo de rumbo. Entonces, eso me preocupa en particular. Respecto a qué sectores apostar en esta crisis de corto plazo en función de un modelo estructuralmente de funcionamiento distinto, yo creo que hay dos caminos para abordarlo. O vamos pensando sector a sector, y es problemático, porque hay el lobby, porque hay historia, porque cada uno la lee del lado que la quiere leer o que le interesa leerla, etcétera, etcétera. Y además hay un montón de situaciones fácticas. O bien, yo propondría pensarlo desde el punto de vista de criterios. Incluso adentro de cada sector va a encontrar gente de punta y gente rezagada, gente hipersubsidiada sin sentido, y gente que necesita el subsidio para sustentar aprendizaje y demás. Entonces, dicho esto, a mí me parece que quizás en esa guía de atender el corto plazo, pero sentar las bases para el mediano plazo, habría que tener, más que elegir sectores, tener criterios consensuados. Y ahí las 4 Argentinas de Dieguito me parece que cuadran bien. ¿Qué criterio me parece que la sociedad le pide relativamente al unísono? Le pide que primero le pide ocupación, ¿está claro? Y le pide ocupación casi como elemento destacado y central de la agenda. Segundo, le pide una relocalización de la actividad productiva, o al menos una atenuación de la actividad de la mala localización que tiene la actividad productiva actual. Porque eso es absolutamente imperfecto en la asignación de recursos, es un problema tremendo para la eficiencia, calidad y demás de prestaciones de servicios públicos, que lo vemos ahora en los conurbanos a cotidiano. ¿Qué otra cosa le pide? Le pide que tengan algún grado de competitividad internacional capaces de soportar un tipo de cambio razonable, y no le está pidiendo o no tiene la posibilidad de subsidios ad infinitum y para siempre y sin evaluación. Le está pidiendo entonces algún grado de competitividad genuina para que el balance de pagos en algún momento del futuro tenga un sector industrial con capacidad de generar por lo menos una masa mínima de dólares más allá de lo que generan las MOA. Lo mismo pasa para algunos sectores de servicios. Le está pidiendo además un ecosistema empresarial un poquito más equilibrado, donde más allá de el rol de las multinacionales con quien hay que conversar seguramente, le está diciendo, mira, necesitamos una clase empresarial nueva, media, y si es posible distribuida en el quinto pedido que le hace la sociedad, es distribuida en el interior, en términos de generación de capacidades locales que armen anclajes de arraigo para en un par de décadas hacer una sociedad un poquito más equilibrada. Entonces a mí me parece que
esa debería ser quizás una guía para contrapesar el modelo de reasignaciones de gasto que se están haciendo para una atención de un problema puntual, pero que en paralelo puede ir sentando las bases para la salida hacia un nuevo modelo. Esto como criterio general. Después están las preguntas de qué oportunidades puede tener lo biológico. Para mí ya no es campo, es lo biológico, y eso incluye salud, sea aplicada desde insumos hasta prácticas a humanos, vegetales y animales, porque ahí la matriz biotecnológica es común, y ahí creo que rompemos la barrera entre servicios, sectores, etcétera, etcétera, que en definitiva no aporta a la discusión demasiado. Entonces me parece que ahí lo biológico tiene un rol, no diría el rol, diría un rol destacado en el modelo de acumulación, pero tiene que ser desarrollado en todas sus etapas y a lo largo de cada una de las cadenas hasta lograr llegar al final. Porque en el fondo, si no, terminamos siendo competitivos hasta la mitad o 3/4 parte o 1/10. Y ahí es donde aparece el tema de los biocombustibles, no pensado como biocombustibles puros, o sea, etanol, caña, etanol, maíz versus nafta con impuesto a la transferencia de combustible líquido, o sin impuesto a la transferencia de combustible líquido, y nos empantamos en esa discusión, sino como un modelo donde usted hace cracking de la biomasa completa, modelo Villa María, para ponerlo en el caso concreto. Usted hace etanol por un lado, hace burlanda por el otro, al lado tiene el feedlot, todos los desperdicios recirculan energía, además tiene una cierta cantidad de fertilizantes que surgen de ese tratamiento de impurezas y de scrap, y esos son biofertilizantes que le aplican además a otro modelo de funcionamiento que es mucho más orgánico y más equilibrado. Entonces me parece que cuando uno lo mira en términos de qué tipo de sectores habría que ir buscando como bloques de esa característica. Finalmente, eso no lo hace ni el mercado solo, ni la planificación o la programación estatal sola. Parece que acá hay que ir a un nuevo pacto de coordinación entre algunas políticas estratégicas privadas y enganchadas con las estrategias de negocios de un ecosistema un poquito más equilibrado. Ya sé, esto es Argentina año verde, pero soñar no cuesta nada, y en el medio de las crisis es donde se sueñan las grandes transformaciones para las próximas décadas. A mí me parece que esto es, con todos los problemas que tiene, una oportunidad para cambiar. Gracias. Les doy un minuto a cada uno para un último comentario, así terminamos en tiempo. Y si arrancamos con Diego, seguimos con Roberto y después terminamos con Fernando y nos despedimos. Un minuto, si les parece, para algún comentario que les haya quedado picando. Gracias. Agradecerles, creo que hay una agenda, primero que todo, que hay una agenda que es difícil de descifrar pensando en el futuro, digo, no, tiene que ver en cómo queda el mundo en términos económicos y geopolíticos y demás. Creo que en ese sentido tenemos una base productiva, para ser un poco positivo, una base productiva y tecnológica combinada con recursos naturales estratégicos que nos pueden poner en un lugar interesante a la luz de los cambios que pueden pasar. Obviamente la clave es minimizar los costos y que sea la transición lo menos difícil y dolorosa posible, pero creo que bueno, el mundo que se viene va a requerir una mirada estratégica que a Argentina le cuesta encontrar, y ahí entra qué tipo de actividades, cuál es su estructura productiva. Yo suscribo a lo que decía Roberto, y ver claramente cómo nos insertamos. Digo, creo que a mí me gusta mucho el término que usa Juan Gabriel Tocatlián de insolvencia estratégica, y pongo las elites, y la universidad tiene un rol fundamental para poder fijar agenda y hasta este tipo de seminarios. Nos cuesta, hay una insolvencia estratégica por parte de las elites para definir una política de inserción internacional, una política externa, que atrás tiene obviamente una definición de su matriz productiva, el rol de los actores, etc. Entonces, ojalá que a la luz de los meses difíciles que se van a venir y con la mayor cohesión posible interna para transitarlo de la mejor manera, que esta insolvencia estratégica que tiene Argentina pueda empezar a darle forma a una cuestión
a una mirada más cohesionada y de articulación política interna que nos permita establecer de qué lugar queremos tener, cuál es nuestra matriz productiva, cuáles son los principales instrumentos, cómo nos insertamos de una manera activa e inteligente, financiera y comercialmente, y se diseñen un par de instituciones, desde el punto de vista público, pero también del privado, y de diálogo al respecto, el Consejo Económico y Social, o lo que fuese, para poder llevar adelante esa agenda, ¿no? Me parece que por ahí viene, creo que tenemos oportunidades, si transitamos bien, y es importante poder aprovecharlas y seguir esta trampa de recesión, de estancamiento, de crisis que ya llevan muchos años. Para agradecer y también despedirme, yo terminé ahí un poquito hablando también del largo plazo. En el medio llegó una pregunta sobre el litio, de cómo lo metía, porque creo que, como había dicho, de que había que tener diversificada la canasta, apareció el tema del litio. Eso nos llevaría a otra discusión. Hay una parte de nosotros que dice que el litio hay que considerarlo más como minería que como energía, en términos de que no estaba muy clara la transición de litio a baterías. Creo que Andrés mismo ha escrito sobre eso. Pero es parte, yo ahí soy muy, muy optimista, muy optimista. Soy optimista en general, en lo que a largo plazo se refiere, porque la base nuestra de recursos es muy, muy buena. En términos de las cosas que el mundo probablemente va a necesitar y replantear, estamos débiles en muchas cosas. Eso es cierto, no es necesario decirlo, y todo esto viene montado sobre una situación que yo le he llamado la estanflación del bicentenario, porque arrancó después del 2010, independientemente de quién estuviera en el gobierno. No, eso a mí no me interesa, pero hay elementos estructurales que han hecho hace una década que estamos planchados, que no encontramos una forma de ir en búsqueda de la trinidad esta de tecnología, exportables, empleabilidad, que un poquito Roberto estuvo hablando antes, y que nos pongan en un sendero de vuelta. Esto, bueno, sí, va a ser una gran oportunidad para que repensemos un poco la estática comparativa y a dónde queremos llegar. Me parece que vamos a tener todavía que bailar un poco en lo que queda de este año sobre todo, y porque la macro está complicada, hay que tratar de ordenarla y orientarla, y la situación de la pandemia es lo que manda hoy en día. O sea, seguimos a lo que básicamente los Fauci de este mundo en este momento, por más que a muchos de mis amigos economistas les causa una envidia y una pelea terrible de que, qué sé yo, los epidemiólogos, etcétera, estamos, en mi opinión, estamos en buenas manos, y tenemos que entender este proceso y tratar de resolverlo. Ahí es donde el elemento de la acción colectiva surge, que es un poquito lo que Diego también estaba mencionando, el collective action. Este país le ha ido muy mal cuando collective action no funcionó y se vino para abajo. Las crisis están todas vinculadas con fenómenos de ese tipo, y ojalá esta coyuntura y esta situación nos eleve un poquito en términos de la acción colectiva, y logremos encontrar una fórmula. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Cerramos con Roberto y nos despedimos. Dos comentarios chiquititos. Crisis en griego quiere decir cambio, entre otras acepciones. Me parece que, dado que los costos que se van a pagar por este cambio van a ser sin duda altos y posiblemente desparejos, me parece que debería llamarnos a la reflexión para la acción colectiva, que tanto Diego como Fernando llamaban a la reflexión. Y por último, agradecer a todos. Me parece que la palabra universidad y universidad justo aplica bien, porque es un espacio para repensar estos temas. Creo que yo me llevo muchas más preguntas que con las que empecé, y ese es el ámbito natural y el objetivo de la universidad pública. Así que agradecimiento a Andrés y a quienes organizaron la charla.
y a todos los que participaron a través de los chats y demás, excepto los que colaron indebidamente algo en la web que no corresponde, en esta etapa de construcción social. Sí, evidentemente acá se muestran la diversidad de conductas humanas. En fin, les agradezco a todos los participantes, a Roberto, a Diego, a Fernando, a todos los que nos ayudaron desde el IEP con la logística de esto, y a todos los que estuvieron como oyentes, hicieron preguntas. Lamentablemente no se pudieron responder todas, pero bueno, había muchas preguntas. Para los que no pudieron seguir esto, lo vamos a colgar en breve en la web, editado, para que estos episodios de intrusión y hackeo no aparezcan. Y bueno, y vamos a seguramente seguir con esta serie de seminarios, tratando de la próxima vez seguir mejorando para evitar la intrusión y el hackeo de indeseables, y en lo posible, no creo que logremos eso, pero si los proveedores de Internet del país hacen un esfuerzo para mejorar la prestación de la banda ancha, vamos a estar todos agradecidos. Buenas noches y cuídense. Chau, chau. Chao, saludos.